Argentina, Lucas, bueno, demos un pantallazo de la situación actual en lo que se refiere a lo climatológico en Bahía Blanca. Así es, y Bahía Blanca, como ustedes saben, atravesó el peor temporal de su historia. Llovió en Bahía Blanca en muy pocas horas lo que llueve en al menos medio año. Eso explica las imágenes que vimos, independientemente de trabajos de infraestructura que seguramente son más que necesarios y que hay que hacer en una ciudad que es la confluencia de varios cursos de agua. Mira, Lucas, estuvimos hablando con un ingeniero hidráulico que él lo que nos dijo es: se debe hacer una obra de infraestructura que soporte lo máximo que haya ocurrido. Bien. Entonces, una obra de infraestructura como es, que debiera hacerse, entiendo, por sentido común, debiéramos hacer obras de infraestructura que soporten 350 milímetros ¿en cuánto? 350 milímetros en 6 a 8 horas. Bien. ¿Vamos a ver las comparaciones? Claro, por supuesto. Vamos a ver comparaciones. Pero me explico, digo, la obra que hay que hacer no es Exactamente. la vereda. Estudios anteriores habían hablado de 200 milímetros en poco tiempo. Este temporal es histórico para Argentina, para la región y en muchos casos para varias regiones del mundo. Claro. Esto es comparable con lo que pasó en Valencia, en cantidad, en intensidad. Vamos a ver datos de lo que generalmente pasa en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En un año hay más o menos 600 milímetros. Va decayendo el régimen a medida que nos vamos acercando al norte patagónico. Siendo los meses de más lluvias, ¿cuáles? Los de verano. Los de verano por acción de las tormentas eléctricas y de la misma temporada de verano. ¿Cuánto llovió en el aeropuerto de Bahía Blanca en 6 horas? 210 milímetros. Ya en ese momento varios pluviómetros que no son oficiales, pero que son confiables, marcaban 280. Podemos andar en un rango en 6 horas de 210 a 280. La mitad de lo que llueve en un año en 6 horas. Cuando la tormenta continúa y empezamos a totalizar 8 a 12 horas, encontramos valores de 280 a 350 milímetros. Es realmente una brutalidad. Yo muchas veces esto lo menciono como no hay obra de infraestructura que aguante este tipo de precipitaciones. Lo hablamos con Valencia hace no mucho cuando esto ocurrió. Valencia también tiene obras de infraestructura. Hoy se produjeron inundaciones que vamos a ver en un rato en Córdoba, muy significativas también durante la madrugada. Se necesitan evidentemente obras de infraestructura para casos que no conocíamos antes y que evidentemente han empezado a ocurrir y ocurren con más asiduidad. Sí. Acá ya no hablamos de que un fenómeno meteorológico intenso había ocurrido antes y vuelve. No ocurrió nunca, ¿no? No ocurrió nunca. Entonces tampoco había una certeza que podían llover 350 milímetros en menos de 12 horas. Por eso, a ver, los informes de UPCN, si no me equivoco, y de CONICET decían que ante una eventual tormenta de al menos 200 milímetros, la ciudad corría riesgo de anegamientos y de inundaciones. No solo fueron 200. Claro, fueron 350. Fueron casi el doble. Claro, a lo que voy, por supuesto, y uno se pone antipático hablando de números de plata y números de vidas, entonces vos decís, una persona, che, vamos a hacer una obra de infraestructura que soporte 350 milímetros en 8 horas. ¿Cuántas veces ocurre esto? Y en los últimos 2000 años, una. Entonces, ahí te pones, como... Yo entiendo las vidas, por favor, que se me entienda bien, no se tergiverse. Cuando vos administrás y decís, che, esta obra es para una vez cada 2000 años. Es una situación... Es complicado tomarla... Hay que ponerse de todos los... por eso es lo que digo. Sí, sí. No debe ser sencillo agarrar y decir, che, porque ahora vamos a hacer una obra para que soporte, y ya que estamos, 500 milímetros en 6 horas. Sí, correcto. Se la bancaría muchísimo mejor. Claro, por Tal vez supuesto. con una obra de 350 milímetros estamos al borde y hay zonas afectadas también. Porque ahora hay que pensar que no es solamente Bahía Blanca la que sufrió el efecto. Claro. Se sabe de las ciudades satélite de Bahía Blanca, como White, como Cerri y las de alrededor, pero la situación en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es gravísima. Claro. Y perdón, Lucas, perdón, los informes de CONICET que habrá sobre otras regiones del país. Sobre mucho. Sobre algún, no sé, tal vez en CONICET hoy se dice, che, mirá,
si en tal lugar no hacemos tal cosa, puede ocurrir bla, 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 bla. El problema es la recurrencia de estos fenómenos. Bueno. Evidentemente, no son fenómenos que ocurren seguido, son escenarios en los que se plantea que pueden empezar a ocurrir más seguido, pero en los que no había antecedente alguno. Veamos el impacto en imágenes areales para todo el sudoeste de Buenos Aires. Primero, la precipitación entre las 9 de la mañana del 4 y las 9 de la mañana del 7 de marzo, que concentra casi todo lo que llovió esa madrugada. De viernes a sábado. Esto está hecho mediante un método que involucra diferentes tipos de observaciones y que muestra claramente una máxima resolución en la bahía, al borde, a la costa de la bahía, con valores superiores a los 300 milímetros. Pero vemos valores entre 100 y 150 en diferentes puntos del sudoeste de Buenos Aires, incluyendo la Sierra de la Ventana y otros partidos del sudoeste de la provincia de Buenos Aires que realmente estaban complicados antes de comenzar con el temporal de Bahía Blanca. Una semana antes. Lo habíamos charlado, habíamos mostrado imágenes de Olavarría, Azul, Tandil, Tapalqué, que ya estaban complicados con sus arroyos. Vean ahora una estimación satelital un poco mayor, tal vez un poco más grosera, pero que está hecha con todas las imágenes de satélite. Este método, que lo encuentran disponible para chequear en este sitio web que tienen aquí abajo, muestra un área de precipitaciones en torno a Bahía Blanca, a Sierra de la Ventana y limitando con los partidos de Olavarría y Azul de más de 300 milímetros en solo 7 días. ¿Sí? Todo concentrado, claramente, como en el mapa anterior, entre el 7 y el 8 de marzo. Esto implica que Bahía Blanca se hizo noticia por el factor social, de infraestructura, poblacional, industrial y todo lo que significa la historia de un puerto como el de Bahía Blanca y cómo la gente se ha asentado en ese espacio. La misma cantidad de lluvia en otros sectores del territorio bonaerense claramente no tienen el mismo impacto. También hay que entenderlo eso significativamente porque acá el factor social es preponderante. Acá el factor social, particularmente asociado a la meteorología, es preponderante. No tenemos que dejar de destacar lo que está pasando en el resto de los partidos del sudoeste de Buenos Aires porque desbordaron los arroyos, va a haber pérdidas a nivel agropecuario millonarias y eso se los muestro en las siguientes imágenes de satélite porque el cambio es abrumador. Esto es el sudoeste de Buenos Aires, inclusive en colores al borde del ocre o el amarillo el día 19 de marzo. Miren la imagen ahora a continuación de la provincia de Buenos Aires hoy. Todo lo que están viendo es agua sobre el suelo. Las lagunas encadenadas del sudoeste de Buenos Aires continúan prácticamente hasta el centro con el curso de los arroyos y los ríos normales. Los que estamos viendo en el centro de la provincia son el arroyo Azul, el arroyo Tapalqué que pasa por Olavarría. Todos estuvieron desbordados o al borde de hacerlo. Los campos alrededor de todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, rutas, caminos rurales, están todos anegados, están todos con agua sobre la superficie. Claramente el factor Bahía Blanca, el factor puerto, el factor comercial, industrial, hizo que tuviéramos el resultado de las víctimas. Tenemos el mismo caso, o sea, es análogo el caso a lo que pasó en Valencia, por la concentración de la población, por la distribución orográfica, geográfica y por cómo impacta semejante fenómeno meteorológico que, repito, no hay registro anterior en nuestro país de semejante lluvia. ¿Sí? Entonces, la situación, independientemente de lo que está pasando en Bahía Blanca, es mucho más grave en un sector muchísimo más grande y que va a tener impacto a mediano plazo. Previsiones científicas había. Sí. Que digo, son estudios de prevención y que, bueno, mirá, si llegase a ocurrir esta circunstancia porque geográficamente tiene una... Bueno, el estudio del CONICET lo dice con palabras mejores que la que estoy utilizando. Y también lo de UPCN. Pero bueno, si llegara a ocurrir esto y la pregunta que viene de otro lado es ¿y cuándo ocurrió alguna vez? Y mira, desde que tenemos registro, no. Desde que tenemos registros, no. ¿Qué pasaría el escenario si llovieran tanto? Se hizo realidad. Bueno, terrible. Yo sé que se me pensaba, bueno, ¿y están todas las ciudades de la Argentina preparadas para algo que nunca ocurrió? Algunas más que otras por su historia. Está bien, no sé, no, pero a lo que voy es, Bahía Blanca caen 350 milímetros en 6 horas. ¿Estaba preparada? No.
Buenos Aires, ¿está preparada para que caiga 1 metro de agua en 2 horas? Lo dudo. No lo sé, ¿eh? No estoy, a lo que vengo diciendo es, mirá, para que después supongamos que quién es oportunista o no en virtud de quién va o cómo ayuda. Exactamente. Perdón que puedo intervenir. Sí, claro, por supuesto. Como ciudadano, como periodista, digo, lo que da miedo cuando uno ve esto es que aún exista gente que niega el calentamiento global. Eso me da más miedo. Bueno, Ciudadanos a pie y políticos, digo, porque si la ONU está pidiendo que haya obras adecuadas al calentamiento global, debiera haber como algo que tenés que ser condenado a prisión si negás el calentamiento global. Digo, deberíamos partir de una base, porque si no esto se va a seguir repitiendo. Yo sigo a varios científicos del CONICET en Twitter, y decía, esto no es una anomalía, esto se sabía que iba a pasar y esto va a volver a pasar en un año. Entonces, entre las obras que no se hacen, la guita que se chorea, las que se chorearon, pero encima no ponernos de acuerdo en una línea básica. No, Santiago, está bien, hay que adecuar las obras acá y en el mundo. Pero justamente acá tratamos de diferenciar cuándo algo ocurre por calentamiento global y cuándo ocurre por otras circunstancias. Claro. ¿No? Acá se crea una confusión. Lluvias anómalas. Esto es calentamiento global. Y esto tiene recurrencia, se puede relacionar al calentamiento global. Claro. ¿Por qué? Porque las tormentas adquieren muchísimo más poder que el habitual de manera repetitiva. Ahora, lo que hay que poner en juego también es la recurrencia de los fenómenos extremos, ¿no? La recurrencia de los fenómenos extremos, la investigación de los mismos y, sin duda, la preparación y los sistemas de alerta temprana. Fallaron ante la evidencia un montón de mecanismos de alerta temprana. Habiendo un alerta meteorológico con cierto tiempo, ¿cómo se lo hacemos llegar a la gente? ¿Cómo preparamos a la población para un fenómeno como este? Pero acá, Lucas, perdón, que hagamos ciencia ficción. Si te tiro, tengo alerta naranja. ¿Lo máximo es alerta rojo? Sí. Alerta rojo. Te tiro el alerta rojo con 10 horas antes. Porque las lecturas, porque... Mirá, tengo a la mejor gente y con los equipos que tengo, que son buenísimos, he logrado que 10 horas antes te tiro una alerta rojo. Ahora después te viene una lluvia que no te vino en 2000 años. El alerta rojo, te quedaste corto igual. Sí, claro. A eso es lo que voy a decir. Reaccionaste tarde. Mirá, reaccioné media hora más tarde. Digo, igual, si hubiera reaccionado a tiempo, también era algo para lo que no estaba preparado. No estaban preparados. Imaginémonos que las clases en Bahía Blanca, en la zona, estaban suspendidas del día anterior porque la alerta salió 12 horas antes. Ya estaban las clases suspendidas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires ese día. De todas maneras, ¿cómo preparás a esta cantidad de personas, a esta densidad poblacional para recibir una ola a las 4:30, 5 de la mañana, en sus domicilios, de noche, sin preparación previa? Es muy grande el espectro de análisis que hay que hacer y las cosas que se ponen en juego y las decisiones que hay que tomar, empezando por cada uno de nosotros en conocer los fenómenos meteorológicos propios del lugar en el que vivimos, qué hacer y realmente, algo que yo siempre repito, cuando hay alertas naranjas o rojos, tenemos que cambiar nuestra diaria. Y eso involucra nuestras propias decisiones, las personas que son nuestros empleadores, los servicios de salud, de educación y los tomadores de decisión en general, ya sea protección civil, gobiernos o fuerzas de seguridad. Una alerta naranja o rojo implica riesgo a la vida humana y eso estuvo siempre claro. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ponerlo en marcha y cambiar nuestra diaria para otro caso como este? Gracias, Lucas. En un ratito me seguís contando. 10:15 de la mañana, habíamos...